Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días, son las 9 en punto de la mañana y usted ha entrado ya en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede escuchar usted por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Buenos días. Recibo el saludo de Enrique Romero desde La Zulita, Mérida, la Mérida venezolana. Hay que aclararlo porque hay Mérida en México, en Yucatán, hay Mérida en España, en Extremadura, y hay una ciudad de Mérida también en Filipinas. Eric Dilucio nos saluda desde Panamá. María Isabel Vargas Rodríguez nos saluda desde Palmersville, en Tennessee. Ana Guerzoni nos saluda desde Italia, no nos dicen qué parte de Italia. Pepita Sampera, desde Houston. Carmen Delgado, saludito desde Medellín, un saludito paisa. Muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días, martes, se siente martes. ¿Y eso qué quiere decir? No falta mucho para que termine la semana. No, falta toda la semana. Toda, sí. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid. Un fuerte abrazo para todos en el estudio y para todos nuestros oyentes. Esperamos que disfruten el programa de hoy. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Gudelina. Gudelina, felicitaciones. Gudelino, no lo conozco. San Juan de Capistrano. No es el día de San Juan, pero es el día de San Juan de Capistrano. San Gontrán. ¿Conoce usted a Gontrán? No. Y es el día de San Castor o San Castor. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos desde las 6:22 de la mañana a la luna creciendo en Cáncer, que es una luna por demás auspiciosa y más si está creciente. Imagínese usted, esta luna es la luna de los enamorados. Es propicia pues para todo lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales. Es la luna de los niños y es la luna de la fertilidad. Además de todo eso, usted ya se hizo su cuenta, ¿verdad? Pues bien, además, ya que la tenemos creciente, la luna es buena para sembrar y podar plantas. Es buena para mudarse de casa, de hogar, de apartamento. Y es buena, magnífica para iniciar un régimen nutricional. Además es una luna muy propicia para todos los placeres gastronómicos. Y a las 10:32 de la noche tendremos el cuarto creciente, que es la tercera etapa del ciclo lunar. Tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Así que tenemos, resumiendo, cuarto creciente con la luna en Cáncer, Sol en Aries, cuando nos amanece este martes 28 de marzo del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar en Lima con el analista político internacional Ariel Segal. Ariel es judío, conoce muy bien la política israelí y con él vamos a aclarar algunos puntos. ¿Qué es lo que está pasando en Israel?
Con Fernando Quintana vamos a hablar en Ciudad Juárez, allá en la frontera con El Paso. Mueren 37 migrantes en un incendio en una estación migratoria en la frontera de México. Dice aquí, había decenas de migrantes retenidos, en su mayoría de Venezuela. Queremos ahondar en ese tema. En Nipomo, California, vamos a hablar con Refugio Rodríguez Rodríguez. Él es jefe de equidad y fondos para la organización Hope and Heal Fund de control de armas. Los tiroteos no cesan en Estados Unidos. De ayer tenemos información que hubo tiroteos. A ver, ya les voy a... Nashville, Maryland, en fin. Y vamos a conversar en Miami con Jimmy Szymanski, extenista junior número 1 del mundo, entrenador de tenis profesional. Estamos en el Miami Open. Tras recuperar el número 1 del mundo en Indian Wells, Carlos Alcaraz, el fenómeno español, busca el pase hacia los cuartos de final aquí en Miami. Y nuestro tema en el día de hoy es que tenemos una alineación de planetas. Y esto lo vamos a abordar no con astrólogos, sino con astrónomos. La doctora Katy Vivas es astrónoma asociada en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Y la astrónoma Mariela Martínez colaboró con el grupo de galaxias activas del Korea Astronomy, Space and Science. Ella nos va a hablar desde Daejeon, en Corea del Sur. Y Katy Vivas desde La Serena, en Chile. Esa pues será nuestra agenda para el día de hoy. Y cuando entramos entonces en las efemérides en esta mañana, tenemos que tal día como hoy se estrenó en 1844 la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Se estrenó en Madrid, en el Teatro de la Cruz. Es una de las obras más conocidas de la literatura española y se ha convertido pues en un clásico. El 28 de marzo de 1871, en Francia se instala la Comuna de París, gobierno popular revolucionario en la capital francesa. El 28 de marzo, también en París, de 1895, en el fomento de la industria nacional de París, los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematógrafo. El 28 de marzo de 1920 en Estados Unidos queda instaurado el derecho de sufragio femenino, excepto para las mujeres negras. 28 de marzo de 1933 en Alemania el Parlamento confiere poderes dictatoriales a Adolfo Hitler y ya después no habría vuelta atrás. 28 de marzo de 1939 se acaba la guerra civil, Madrid se rinde a las tropas nacionalistas poniendo fin a la República y a la Guerra Civil Española. El 28 de marzo de 1990 el Parlamento de Israel reafirma Jerusalén como capital del Estado. La capital, cuando se funda por decreto de Naciones Unidas, era Tel Aviv. 28 de marzo del año 2013 el Papa incluye a mujeres por primera vez en el ritual del Jueves Santo. 28 de marzo de 1750 nace Francisco de Miranda. Mucho después, el 28 de marzo de 1936, nació Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, así que está cumpliendo hoy 87 años. El 28 de marzo de 1941 se suicidó Virginia Woolf, la gran escritora británica. Y en el 28 de marzo de 1971 murió el poeta Alberto Arbelo Torrealba. Esa es la cantata criolla de Antonio Esteves, en una interpretación de la Boston Symphony Orchestra. Y esa cantata se inspira en los versos de Alberto Arbelo Torrealba, florentino, el que cantó con el diablo. El 28 de marzo de 1994 murió Eugene Ionesco, el
autor del Teatro del Absurdo, la cantante Calva. El 28 de marzo de 1967, el conocido Leon de Belfast, Van Morrison, grabó Brown Eyed Girl. Y el 28 de marzo de 1976, Genesis comenzó su primera gira en Estados Unidos en Buffalo, Nueva York, ya sin Peter Gabriel. Minutos de la mañana, hacemos contacto con Hani Martínez Ward de The World Law Group. Hani, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por tenerme aquí y bueno, regresamos a la semana donde los niños regresan a clase y han habido muchos accidentes entre ayer y hoy. Queremos recordarle que la ley de la Florida solamente le da 14 días para hacer un reclamo de accidente. Y llamar a la compañía no es suficiente. O sea, usted dice, voy a llamar a la compañía de seguro a ver si me van a resolver, si me responden y después veo qué hago. No, eso es el error número 1 que cometen muchas personas porque confían que las compañías de seguro, al usted esperar, le van a dar el 100% la evaluación de su auto o si tiene algún gasto médico. Y no es así. La única manera que el seguro le pague el 100% es teniendo un abogado de accidente que pueda empujar y defender sus derechos. Un abogado de accidentes como Hani Martínez Ward. Hani, ¿por qué tú eres abogado de accidentes? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas personas y yo creo que la vida es lo más importante, la salud del ser humano, porque uno puede hacer una nueva vida teniendo una bancarrota, teniendo problemas de papeles de inmigración, teniendo problemas familiares con abogados de divorcio, pero sin embargo, si tú no tienes la salud, no puedes proveer ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, que todos los inmigrantes llegamos aquí para el sueño americano. Y creo que yo he visto muchas personas donde su salud ha estado devastada, personas que han estado en el hospital, en ICU, 1, 2 meses, y si no fuera por esa compensación, ni sus hijos ni su familia tuvieron donde vivir, un techo donde están para pagar la renta, que comer. Así que estas compensaciones les salvan la vida a muchas personas a mantener el día a día mientras la persona se recupera de su salud. Y para mí es muy importante eso. Entonces, así que no importa. No, iba a decir que anotasen entonces tu teléfono, el de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Qué ibas a decir, Hani? Bueno, iba a decir añadir de que no importa si usted tiene seguro o papeles o documentos o no tiene nada, porque hay mucha confusión. Las personas dicen, no, yo no tengo licencia, no tengo seguro, pues no voy a llamar a un abogado porque no tengo derechos. Y no es así. Aún las personas indocumentadas, sin licencia, sin seguro, si eres la víctima de accidente, tienes derecho a una compensación monetaria. Muchísimas gracias, Hani. Repito los teléfonos, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchas gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, firma de abogados especializados en accidentes de automóviles. El editorial con César Miguel Rondón. Leo. Una persona trans de 28 años, identificada como Audrey Elizabeth Hale, disparó ayer dentro de una escuela en Nashville, Tennessee, acabando con la vida de 3 niños y 3 adultos, en un suceso cuyas motivaciones aún se desconocen. Los agentes acudieron a la escuela alrededor de las 10:30 hora local, y tras acceder a la primera planta, oyeron disparos provenientes de la segunda y decidieron subir. Allí se encontraron con Hale, que estaba disparando en un vestíbulo, y 2 efectivos abrieron fuego en su contra. La persona atacante accedió al edificio por una puerta lateral después de haberla abierto a tiros. Eso no fue solo eso, la violencia por disparos de ayer. Al menos una persona ha muerto,
y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de hoy, martes, en un club nocturno de Hyattsville, en el estado de Maryland, según informó la policía. Según indicó en su cuenta de Twitter, la policía del condado de Prince George, al que pertenece Hyattsville, los detectives de homicidios investigan las causas de este tiroteo que se produjo a los 40 minutos después de la medianoche, hora local. En fin, solo en el día de ayer tenemos en una escuela en Nashville, Tennessee, 3 niños muertos, 3 adultos muertos, y en Maryland, 1 persona muerta y 3 resultaron heridas. Estamos por terminar el primer trimestre del año, pues en lo que va de este 2023, se han registrado un total de 33 tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, de los cuales 13 corresponden a instituciones de educación primaria, las cuales están destinadas a menores de 12 años. De acuerdo con información de Everytown for Gun Safety, al año casi 4,000 niños y adolescentes son asesinados a tiros y 15,000 más son baleados y heridos durante tiroteos. Se estima que al menos 3 millones de niños en Estados Unidos están expuestos a tiroteos por año, mientras que las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños y adolescentes. Pero nadie, absolutamente nadie, quiere meterse con la poderosísima Asociación Americana del Rifle. Nadie quiere ir contra ese imperio que hace lobby milmillonario y por ello, pues, ha ganado, por no decir comprado, la voluntad de tantos legisladores y personas de poder. Pero repito, 33 tiroteos en lo que va de año, 13 de ellos en instituciones de educación primaria con niños menores de 12 años. 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El congresista estadounidense Adriano Espaillat defendió ayer lunes junto a otros líderes demócratas al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, tras las amenazas que recibió por la investigación sobre el supuesto pago del expresidente Donald Trump a una actriz porno y aseguró que no permitirá otro 6 de enero. Espaillat, concejales y asambleístas de Nueva York se convocaron ayer en Harlem para dar apoyo a su vecino del Distrito 13, donde residen, por las varios cientos de amenazas dirigidas en las últimas semanas tanto al fiscal como a su equipo de trabajo. Estamos aquí como comunidad, como residentes del Distrito 13, al que él, Bragg, pertenece, para apoyar al fiscal y a su familia y asegurar que el proceso siga, que sea respetado y que el gran jurado pueda llegar a una conclusión, dijo en una conferencia de prensa, bajo estrecha vigilancia policial. El programa de alivio de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden enfrenta una nueva amenaza de los republicanos del Senado después de que casi 40 senadores presentaran una resolución ayer para anular el plan. Además, la medida tiene como objetivo poner fin a la pausa relacionada con la pandemia en los pagos de préstamos estudiantiles federales, que ha estado vigente desde marzo del 2020. Si la resolución tiene éxito tanto en el Senado como en la Cámara, es probable que Biden intervenga y utilice su poder de veto presidencial. Pero los votos obligarían a los miembros de su propio partido, que no todos han apoyado el programa de condonación de préstamos estudiantiles, a adoptar una postura pública. Mientras, el programa permanece bloqueado, mientras los prestatarios de préstamos estudiantiles esperan en el limbo hasta que la Corte Suprema emita su fallo a fines de junio o principios de julio. Los funcionarios de Filadelfia están listos para brindar una actualización sobre la seguridad del agua de la ciudad esta mañana luego de un derrame químico reciente en el río Delaware que dejó a muchos residentes preocupados por la posible contaminación. Los funcionarios de la ciudad han dicho hasta al menos las 3:30 de la tarde, hora local de ayer, que el suministro de agua era seguro para beber y usar.
Unas 40 pruebas de calidad del agua realizadas hasta ayer por la tarde no mostraron indicios de contaminación. El dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que a partir del próximo 15 de abril, solo las cuentas verificadas en la red social, es decir, las que pagan una cuota, podrán ser recomendadas a otros usuarios. Musk publicó este martes un tuit en el que anuncia estas nuevas medidas que suponen una reorganización del denominado Twitter Blue, calificación que se aplica a las cuentas que pagan una cuota para lograr su verificación y con ello obtienen una marca azul. 9:22, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Comisión Nacional de Primarias anunció ayer la aprobación del formato oficial para la recolección de las firmas en apoyo a los candidatos a la elección interna opositora, convocada por la Plataforma Unitaria Democrática, que está prevista para el próximo 22 de octubre. La empresa colombiana Integral Energy Plus decidió suspender sus planes de importación de gas desde Venezuela luego de que salieran a la luz los detalles de la trama de corrupción en la que se han visto implicados 10 funcionarios del Estado venezolano y 11 empresarios. Según un comunicado difundido por la firma colombiana, la decisión de suspender la sociedad con la empresa venezolana Prodata Energy surge debido a que Bernardo Arocio, uno de los accionistas de la empresa, se encuentra dentro de la lista de imputados por hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela. Diosdado Cabello informó que el diputado de la Asamblea Nacional, Ugbel Roa, fue destituido como enlace territorial de la Tolda Roja en el estado Nueva Esparta. José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, aseguró que Venezuela cuenta con los recursos suficientes para aplicar un drástico aumento salarial hasta los $150 al mes. 9:26. Cuba es noticia en Conexión Radio. La ONG Amnistía Internacional denunció en su informe anual los centenares de personas en prisión en Cuba por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, incluidos 3 presos de conciencia y la represión de la disidencia y de las protestas. En su documento, que resume lo más relevante del año por países, se advierte asimismo que el nuevo Código Penal cubano consolida limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y supone un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó ayer por fortalecer las relaciones con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, al reunirse con su subdirector general Mario Lubetkin, de visita en La Habana. El paso de Miguel Díaz-Canel por República Dominicana durante la 28ª Cumbre Iberoamericana ha dejado como consecuencia una disputa con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien se mostró molesto la noche del sábado por una alusión del mandatario cubano a la independencia de Puerto Rico. Dijo Díaz-Canel: reafirmamos el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico. Esas palabras no sentaron bien en la gobernación puertorriqueña y horas después su titular mostró su malestar en el perfil de Facebook. Anoche estuve en los actos inaugurales de la Cumbre Iberoamericana por invitación de mi amigo el presidente Luis Abinader, pero regresé a Puerto Rico temprano esta mañana. Punto. 9:28. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Al menos 37 migrantes murieron en un incendio
en una estación del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. En la zona del siniestro, cerca del río Bravo que divide a México y Estados Unidos, se constató que decenas de bolsas que contenían los cadáveres de los migrantes que perecieron en el incendio estaban allí. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, por lo que se espera que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador quien informe sobre el caso en el día de hoy en su habitual mañanera, la rueda de prensa matutina. Un enorme deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí, al sur de Ecuador, dejó 7 muertos, según informó el presidente Guillermo Lasso, durante una visita a los afectados. A lo largo del día, la Secretaría de Gestión de Riesgos e Iván Vinuesa, gobernador de la provincia de Chimborazo, donde ocurrió la tragedia el domingo en la noche, habían señalado que había 16 víctimas, pero inesperadamente y sin mayores explicaciones, redujeron ese número. El régimen de excepción declarado en El Salvador ante la violencia de las pandillas cumplió ayer un año de vigencia con 66.417 detenidos, 4.304 liberados y 5.802 supuestas víctimas de violaciones a derechos humanos. El presidente Nayib Bukele dijo en Twitter que marzo de 2023 se acerca a ser el mes más seguro en la historia de El Salvador. 9:29. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el norte de Japón, según la agencia meteorológica japonesa, pero no se emitió ninguna alerta de tsunami. El temblor se registró a las 9:18 Greenwich, frente a la prefectura de Aomori, a una profundidad de 20 kilómetros, y también se sintió en la isla de Hokkaido. El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos midió una magnitud de 6.2. La respuesta a la invasión rusa de Ucrania demostró que el sistema internacional no está preparado para lidiar con crisis globales y que el mundo tiene un doble rasero en materia de derechos humanos, según denuncia hoy Amnistía Internacional en su informe anual. El ejército ruso lanzó durante la pasada noche 15 drones contra el territorio de Ucrania, cuyas defensas aéreas lograron derribar 14 de estos aparatos, según informaron las Fuerzas Armadas ucranianas. Rusia viene atacando con drones Shahed de fabricación iraní infraestructuras críticas ucranianas, en especial la red eléctrica, desde el pasado mes de octubre. El presidente de Israel, Isaac Herzog, habló anoche con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, y el líder del partido opositor Unidad Nacional, Benny Gantz, para iniciar, cito, un proceso de diálogo inmediato en torno a la reforma judicial. Ayer, tras horas de reuniones con sus socios de gobierno, el primer ministro anunció la suspensión de la votación en segunda y tercera lectura en el Parlamento de la Ley de Elección de Jueces, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma prevista para aprobarse esta misma semana, antes del receso parlamentario por la festividad judía de Pesaj en abril. De esta forma, el gobierno se da plazo hasta julio para entablar un diálogo con la oposición y consensuar cambios. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Por qué se dice que es la crisis más grave que vive este país desde su fundación en 1947? Un experto en el tema israelí es Ariel Segal. Vamos hasta Lima para conversar con él. Ariel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. De nuevo un placer estar en tu programa. ¿Por qué se dice que es la crisis más grave desde la fundación de Israel? Bueno, si bien es cierto que Israel desde el año 48, cuando se fundó, ha pasado por 2 guerras donde su existencia estaba prácticamente en duda. Si bien es cierto que Israel ha tenido muchos momentos difíciles donde quizás no supo su supervivencia como su supervivencia básica de los habitantes de Israel, pero sí digamos
la parte el- de la estabilidad mínima por terrorismo, por las intifadas, los alzamientos palestinos, etcétera. Ujú. Se considera que esta ha sido la peor crisis, primero porque es interna, plantea una división que ya existe hace muchas décadas, pero que ha llegado, digamos, a un clímax entre parte de la sociedad más, la parte de la sociedad que es más ultra religiosa y más nacionalista versus la parte de la sociedad que es más progresista, más liberal y laica. Y esto todo se vio con el tema del intento de reformar la constitución, no, el sistema judicial, y además polarizó al país de una manera como nunca habíamos visto, incluyendo un elemento que sí tiene que ver con seguridad, que es que muchos reservistas decidieron no ir a sus prácticas en los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas de Israel y salieron a manifestar, y entonces se estaba poniendo en peligro la misma seguridad del Estado de Israel desde el punto de vista de defensa también. Entonces había el problema de una posible guerra civil y había el problema de el tema de defensa cuando ya buena parte de los chicos que van al ejército estaban protestando e insinuando que si esto pasaba, esta ley tal como estaba fundamentada, iban a dejar de servir en las Fuerzas Armadas. Sí. Ariel, sabemos de sobra que cuando la religión, los asuntos de la fe se mezclan con los asuntos de la política, los asuntos del Estado, del manejo del Estado, siempre se enreda y se complica todo, porque una cosa es la razón divina y otra es la razón aquí en la tierra, entre seres humanos. Las teocracias, no, sobre todo en tiempos modernos, han resultado bastante anacrónicas y perjudiciales. Intuyo esto de la explicación que nos has dado. Ahora mi pregunta va a lo siguiente. Cuando hablas de una polarización que podría eventualmente llevar a una guerra civil, ¿cómo se divide numéricamente esas dos partes de Israel? El Israel tradicional, religioso, ortodoxo, y el Israel moderno, laico, progresista, como lo definiste. Sí, es difícil con números precisarlo, porque si uno toma como referencia el resultado de las elecciones de noviembre, que devolvieron a Netanyahu al poder, hay 15 de un parlamento de 120 escaños, 15 escaños lo tiene un partido nacionalista religioso y 15 escaños los tienen entre dos partidos ultraortodoxos. Entonces, la sumatoria aquí da que son más o menos 30 escaños de un parlamento de 120. Entonces, esa es la parte religiosa. O sea, habría que hacer una regla de 3 para sacar más o menos una proporción. Sí, sí. Pero el tema es que toda esta coalición entre los ortodoxos y los religiosos nacionalistas se apoya en el partido que sacó más votos, que es el de Netanyahu, 32 escaños. Pero la mayoría de la gente que vota por Netanyahu no es religiosa. Vota por razones del carisma del primer ministro, vota por razones de que lo consideran como el hombre más experimentado para asuntos de seguridad, pero no votaron, por ejemplo, para que él haga una ley de este tipo, para que propusiera un cambio en el sistema judicial. Y de hecho, muchas de la gente que salió a protestar eran gente que votó por el Likud, el partido de Netanyahu. Sí. Entonces yo no creo que aquí se puede ver desde un punto de vista de proporciones. Aunque yo uso la palabra polarizado, yo diría que era mucho más la gente en contra que la gente a favor. Eso lo revelaban todas las encuestas. Ahora, cuando mencionas el riesgo de guerra civil, la guerra civil supone que hay dos ejércitos, supone que hay dos partes del país en armas, capaces de dispararse, de matarse los unos a los otros. Y ya mencionaste el caso muy significativo de la reserva en Israel. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas de Israel, estamos hablando de prácticamente el grueso de la población, ¿verdad?
Sí, es esa, un ejército que lo compone la población sí. porque Ujú. el reclutamiento es obligatorio. Sí, Sí. ahora, ¿es factible eso? Hay dos partes de Israel suficientemente armadas, dispuestas a matarse los unos a los otros. No, en este Ajá. momento no estaba planteado una guerra civil inmediata. Primero, yo estoy también, por cierto, parafraseando al presidente de Israel, que es el que habló de una guerra civil. No son mis palabras. Pero hay un grupo de gente que vive en los asentamientos en Cisjordania, que muchos de ellos sí están armados porque tienen que pasar por vías donde viven palestinos y se les permite estar armados por si acaso Ujú. algún terrorista se les aparece en el camino. En la otra zona, bueno, los chicos que van al ejército están armados, pero cuando están en las calles visitando a sus familias, etcétera, no se les permite que tengan balas en sus rifles, Ujú. pero las podrían poner. Claro. Entonces no está planteado que una guerra a muerte en este momento, pero sí estaba planteado que se llegue a un nivel de polarización tal Ujú. que en algún momento pudiese haber cierto grado de violencia que luego, en unos meses o en unos años, pudiera conducir a digamos, a que haya dos campos armados Ya. luchando. Esa es una opción, o podría conducir a algo que no es nada deseable para la mayoría de los israelíes, que es una división, como por Ujú. ejemplo que se creen dos estados, Ujú. uno más desde Jerusalén hacia el este, hacia Ujú. Cisjordania, dominado por religiosos, Ujú. y otro que es en las zonas de demografía más liberal, que sería de Jerusalén hacia el oeste, que es la zona de la costa, donde Tel Aviv. vive la gran mayoría laica. Sí. Muy bien. De alguna manera recordaría la historia bíblica de cuando, después de la muerte del rey Salomón, se dividieron la monarquía hebrea antigua en dos, el reino de Israel y el reino de Judea. Y eso también sería una tragedia después de haber Claro. refundado un Estado judío. Ariel, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, un placer. Ariel Segal es un analista experto sobre todo en el tema israelí. Nos habló desde la ciudad de Lima. 9:40 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. Nos vamos al espacio exterior. #alineación planetaria. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y de esos dramas de la tierra que siempre pasan, ¿verdad? Porque recordarán a Roberto Carlos que cantaba aquello de estoy amando locamente a la enamorada de un amigo meu. Por lo visto aquí el único viejo soy yo porque todos los demás. Muy bien, vamos entonces a dejarnos de esos problemas terrenales y vamos a ver al cielo. Pero al cielo más allá de ese cielo azul con nubes que tenemos encima, vamos al espacio exterior. Leo lo siguiente. Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Marte y la Luna se alinearán en un arco en el cielo durante esta semana, y a la mayoría podrás verlos a simple vista. A este fenómeno se le conoce comúnmente como un desfile planetario, y será visible después de que se ponga el sol en el oeste. Para poder ver este espectáculo de la naturaleza, lo mejor será tener una buena vista del horizonte y contar con cielos despejados. El verano boreal pasado se pudo ver una alineación similar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se reunieron en una rara conjunción planetaria. ¿Qué significa esto? No vamos a llamar a ningún astrólogo para que nos hable del Mercurio retrógrado, no. Vamos a hablar con dos astrónomas. En la ciudad de La Serena, en Chile, está la doctora Katy Vivas, del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Ella es astrofísica venezolana reconocida por sus investigaciones sobre las estrellas RR Lyrae, consideradas como las más antiguas de
la Vía Láctea. La doctora Vivas es licenciada en física por la Universidad de los Andes y doctora en astrofísica por la Universidad de Yale. Katy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes hoy acá. Gracias. Y lejos, lejos, en las antípodas del planeta, tenemos otra astrónoma, Mariela Martínez. Mariela colaboró con el grupo de galaxias activas de el Korea Astronomy and Space Science Institute. Durante su carrera científica se ha dedicado principalmente al estudio del polvo en el núcleo de las galaxias activas. Actualmente está desarrollando una carrera nueva en el campo de la enseñanza de las ciencias. Ella está en la ciudad de Daejeon, espero que así medianamente se pronuncia, en todo caso, cuando no sé cómo se pronuncia, lo digo tal como lo leo, Daejeon, y eso está en Corea del Sur. Mariela, yo diría muy buenos días, pero para ti serán muy buenas noches ya. Exactamente, muy buenas noches. Bueno, Bastante noches. Muchas gracias. bueno, gracias por quitarle unas horitas al sueño para poder conversar con nosotros. Con muchísimo gusto. A ver, ¿qué es este desfile planetario y por qué ocurre? Ya que te tenemos, comenzamos contigo, Mariela. Bueno, esto es un honor comenzar porque Katy es una de mis mentoras aquí, así que es un gran honor. Pero bueno, un desfile planetario, mira, hay dos términos de hecho, alineación planetaria y desfile planetario. Desfile planetario es como más coloquial y es cuando vemos los planetas ahí en el cielo, unos relativamente cercanos de otros. Y propiamente el término astronómico es alineación planetaria, y esto es porque si pudiéramos salir del sistema solar y ver a todos los planetas desde fuera, pues los veríamos así como en una zona más o menos cercana de un lado del Sol. Y visto desde la Tierra, pues los vemos allí como alineados, ¿no? Bien alineaditos. Bien, vamos a preguntarle ahora a la mentora de Mariela Martínez que acaba de hablar, Katy Vivas, en La Serena, Chile. Katy, ¿qué nos puedes decir de esa alineación planetaria? ¿Por qué se da? Mira, es una casualidad simplemente. Tú sabes, los planetas están orbitando todos alrededor del Sol, tienen órbitas elípticas, hay unos que están bien lejos de nosotros, otros que están más cerca del Sol que lo que está nuestro planeta. Entonces, es una coincidencia que en algunos momentos están todos los planetas, desde el punto de vista de la Tierra, los vemos todos más o menos en la misma dirección. En este caso no son todos, son 5 planetas, que los podemos ver, digamos, más o menos al mismo tiempo. Pero aquí te quiero hacer una acotación, César Miguel. Este evento ha tenido mucha publicidad y en realidad, para el espectador común y corriente, se va a ver muy poco. Y yo quiero bajar un poquito las expectativas. No va a ser la alineación planetaria que nos va a sorprender y todo, porque en realidad las condiciones son bien difíciles para verla. Y la gente, en lugar de ver 5 planetas, lo más seguro es que logre ver 2 solamente. Porque las condiciones para ver los otros son bien, bien complicadas. Igual es bonito, digamos, siempre que hay una oportunidad para ver el cielo, bienvenidos, porque ver el cielo es maravilloso, porque ver el cielo es bonito, porque nos inspira. Pero en esta oportunidad hay que bajar un poquito las expectativas porque, digamos, a simple vista van a ser 2 planetas, con suerte 3. Pero no más de eso. ¿Y cuáles serían esos, Katy? Mira, el punto es que el Sol se está ocultando y muy cerca del Sol están Júpiter y Mercurio. Júpiter es un planeta que se ve muy brillante, es uno de los objetos más brillantes que hay en el cielo, pero en este caso está muy, muy cerca del Sol. Entonces, el momento de verlo todavía hay claridad, ya el Sol está bajo el horizonte, pero todavía hay mucha claridad. Y pues cuesta ver los objetos celestes cuando hay todavía claridad del Sol. Pero muy bajito en el horizonte, y ese es otro de los problemas, entre comillas, de esta alineación,
que como está muy cerca del Sol, las personas necesitan tener una visual hacia el horizonte oeste totalmente despejada, sin edificios, sin montañas, sin nada. O sea, tienes que lograr ver realmente que el Sol se está ocultando en el horizonte. Y un poquito más allá después del Sol va a estar Júpiter. Y está Mercurio muy cerca, pero Mercurio es muy débil. Para ver Mercurio necesitas seguramente binoculares. No lo vas a poder ver a simple vista porque es muy débil. Y especialmente en las condiciones estas de brillo. Un poquito más arriba va a estar Venus, que Venus sí, es muy brillante, es muy fácil de ver, lo que llaman la estrella vespertina, porque es esa, a veces una pepa brillante que uno ve justo al atardecer, fácil de reconocer, después de la luna es lo más brillante que hay, eso va a ser Venus, lo van a ver clarito, no hay problema. Y Urano está muy cerquita de Venus, pero para ver Urano se necesita, incluso con binoculares puede ser muy difícil, tal vez se necesita un telescopio pequeño. Un poquito más arriba está la Luna y cerca de la Luna va a estar Marte. Marte también se va a poder ver. La Luna obviamente se reconoce y muy cerca de la Luna va a haber un puntito rojo que se nota que es de color rojo. Ese es el planeta Marte. Entonces, digamos, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en realidad, como dije, de los 5 planetas, en realidad, claro, fácil se va a ver Marte y Venus. Y tal vez Júpiter si las personas tienen un horizonte hacia el oeste totalmente despejado. Hablaba Katy Vivas desde La Serena, en Chile. Floraliza tiene una pregunta. Hola, la pregunta es para Mariela. Sí, entendiendo que la Luna y los otros planetas ejercen algún tipo de influencia sobre la Tierra, ¿esta alineación tiene algún efecto, digamos, en las mareas o en alguna cuestión de la naturaleza o no? Bueno, mira, físicamente, bueno, lo que mantiene, digamos, a todo este sistema planetario es fuerzas gravitacionales, lo que lo mantiene en equilibrio. Y seguramente muchos saben que, claro, la Luna sí afecta las mareas, el agua en la Tierra, así que aumente las mareas o disminuyan, porque ejerce esta fuerza gravitacional sobre la Tierra. Pero más allá de que vaya a crear ciertos efectos sobrenaturales o cosas así, no. O sea, fuera de lo que ya sabemos de lo normal, que hay un equilibrio y una interacción entre los planetas y los sistemas, fuera de eso realmente no. Mariela, no te preocupes que por alguna razón no llamamos a ningún astrólogo. Eso es muy bueno. No, yo muy feliz de eso. He aprendido que hay cosas que no se mezclan en esta vida. Hay un detalle que me llama mucho la atención, porque en esta conversación estamos hablando prácticamente del vecindario y del vecindario más chiquito, el vecindario pequeñito que es el sistema solar. Ya tendremos oportunidad de ir un poquito más allá. Pero en ese vecindario, desde la antigüedad, el hombre sin ningún recurso de lentes, ni mucho menos, pudo identificar planetas y les puso connotaciones. Mercurio es Mercurio porque es el enviado de los dioses y es muy rápido, y ya ellos sabían que ese era un planeta que se movía muy rápido porque orbitaba, no sabían si orbitaba, pero sabían que era rápido y resulta que es el que está más cerca. Luego vino Venus y entonces se lo atribuyeron al amor. Es un planeta un poco complicado que rota al revés, es decir, como el amor. Es todo lo contrario a la lógica. Marte, el planeta rojo, porque es el planeta de la guerra. ¿Cómo pudo el hombre de la antigüedad, le pregunto a Katy Vivas, establecer que esos eran planetas que estaban siempre allí y darles esas características? ¿Por qué? Mira, muy buen punto. Y obviamente había grandes observadores de los cielos, siempre los ha habido, pero la gente desde los comienzos se dio cuenta que algunos objetos, algunas cositas que parecían estrellas, que se diferenciaban del resto de las estrellas, porque si se observaban noche a noche, la posición cambiaba.
Ellos veían cierto objeto hoy acá y mañana estaba cerca, digamos, como referencia de alguna que otra estrella, y mañana estaba en otro sitio y al día siguiente estaba en otro sitio. Entonces había unos poquitos objetos que se movían. Eso es lo que significa planeta, objeto errante. Entonces eran cosas que se estaban moviendo en el cielo. Entonces ya desde la antigüedad se sabía que esos puntitos eran diferentes. ¿Por qué se movían? Porque, bueno, obviamente están mucho más cerca de nosotros y los movimientos se pueden ver más claramente. En realidad todas las estrellas sí se están moviendo, pero la mayoría está tan lejanas de nosotros que los movimientos no los podemos percibir ni siquiera a lo largo de una vida humana. Pero en el caso de los planetas, los cambios se pueden ver día a día. Y para los que van a ver la alineación planetaria hoy, fíjense en la posición de Marte, fíjense en la posición de Venus, y la vuelven a ver mañana y pasado mañana, y se van a dar cuenta que hay pequeños desplazamientos, y así se puede notar. Eso lo notaron los antiguos. Entonces había algo especial. Obviamente con el tiempo, con más observaciones astronómicas, pues se empezaron a hacer modelos de lo que hoy conocemos como el sistema solar, y bueno, que es lo que conocemos hoy en día. Hay algo que me llama la atención. Leí un artículo de Irene Vallejo, que es una estudiosa de la antigüedad, autora de un libro maravilloso que se titula El infinito en un junco. Y ella hace un texto sobre el tema del amor, pero arranca en el terreno de ustedes. Dice, el planeta Venus se parece a nuestra idea del deseo. Es un cuerpo abrasador y volcánico, el más caliente del sistema solar. Allí cada día dura 8 meses. Entre el atardecer y el amanecer transcurre una ardiente noche interminable. A causa de una tempestuosa colisión es un planeta volteado patas arriba que rota al revés sobre su eje, llevando la contraria al resto. El Sol sale por occidente. Aunque no conocían sus excentricidades astronómicas, algo intuyeron los antiguos al darle el nombre de su diosa de las pasiones. ¿Qué opinas de este texto, Mariela Martínez, en Corea del Sur? Wow, bueno, yo creo que la observación del cielo ha inspirado tantos poemas a tantas personas. Y en este en particular, bueno, nada, me parece maravilloso para comenzar. Es realmente una coincidencia irónica. Y, pero sí, Venus, no sé, ¿no? Es eso, es rebelde, digamos, es como el rebelde del sistema solar. Y la asociación, bueno. Bueno, como la diosa de la pasión, que es Venus, que es caprichosa y anda como al revés. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso comenté que estábamos ocupándonos del vecindario, más que del vecindario, de la calle donde vivimos, ¿verdad? Pero esa calle está en un barrio, ese barrio está en una ciudad y todo eso crece. Quiero hacerles preguntas sobre el trabajo al que se dedican, porque es apasionante. Katy Vivas hace investigaciones sobre las estrellas RR Lyrae, las más antiguas de la Vía Láctea. Y Mariela Martínez se ocupa nada menos que el estudio del polvo en el núcleo de las galaxias activas. Es decir, ustedes se ocupan no del vecindario, sino de algo que está muchísimo más lejos. Hablamos de eso al regreso de esta pausa, por favor. Ya regresamos con nuestro foro de hoy, #alineación planetaria, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:03 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? César, una muy interesante. Está ocurriendo el 9º Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, en España, y se ha planteado un debate con la pregunta: ¿debería el idioma español buscar otro nombre? El escritor argentino Martín
Caparrós pidió este martes abrir este debate y propuso americaño como nuevo nombre de esta lengua. El escritor mexicano Juan Villoro también consideró necesario este debate porque, en su opinión, llamar español a un idioma en el que la quinta parte de sus hablantes son mexicanos es un arcaísmo. Para él, el idioma en rigor debería llamarse hispanoamericano. Ambos escritores hicieron estas propuestas en la mesa El español, lengua común, mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante, donde participaron junto con el escritor peruano Alonso Cueto, la española Carmen Riera y el ensayista español Ángel López García. Así que hay todas estas variables, decir americaño o decir hispanoamericano. Americaño. Caño. Esto me recuerda tanto a García Márquez, quien dijo en una oportunidad que había que eliminar la ortografía y que cada quien escribiera como le diera la gana. Evidentemente eso es una butad que se permite a alguien como García Márquez, ya era premio Nobel, una gloria, y creo que son tremenduras tanto de Villoro como de Caparrós ponerse con estas cosas. El chino en definitiva no es chino, es mandarín. Y nosotros el español en definitiva no es español, es castellano. Bueno, en fin, regresemos a nuestro foro. La doctora Katy Vivas es reconocida por sus investigaciones sobre las estrellas RR Lyrae, consideradas las más antiguas de la Vía Láctea. Katy, ¿qué son estas estrellas? A ver, no voy a tener las palabras que tiene Irene Vallejo para describir cosas astronómicas, ella obviamente lo hace mucho mejor de lo que lo haría yo. Las estrellas RR Lyrae son un tipo muy especial de estrellas, son estrellas que son muy viejas, muy viejas, tan viejas, casi tan viejas como el universo mismo. Entonces son de las primeras estrellas que se formaron en el universo, y radica ahí su importancia, porque al estudiar ese tipo de estrellas, de alguna manera es como si estuviéramos estudiando acá en la Tierra huesos de dinosaurios, estamos estudiando como registros fósiles de los primeros tiempos de evolución en la Tierra. Bueno, en el cielo las estrellas RR Lyrae son como registros fósiles de cómo se formó la Vía Láctea, las primeras cosas que estaban en la Vía Láctea, y de ahí podemos sacar información acerca de cómo se formó nuestra galaxia. Entonces, ahí radica la importancia de este tipo de estrellas. Bien, mientras Katy se ocupa de la Vía Láctea, Mariela Martínez, en Corea del Sur, va incluso más allá de la Vía Láctea porque ella se dedica al estudio del polvo en el núcleo de las galaxias activas. Entre ellas la Láctea, supongo. ¿Qué es esto, Mariela? ¿Nos podrías explicar? Sí, bueno, estas galaxias activas, que no es la Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo activo que está tragándose mucho material de la galaxia, de todo su alrededor. Pues tiene una gran cantidad de polvo allí alrededor del vecindario del agujero negro, en la cercanía. Y pues ahí están pasando cosas muy interesantes, porque recientemente pues hemos encontrado que hay formación de estrellas, incluso, cosa que antes pues no se pensaba, porque la energía, digamos, tan cerca del agujero negro, pues lo que pensamos es que esta energía que salía de esas regiones apagaba la formación estelar de la galaxia, ¿no? Y que estas moléculas de formación estelar no podían sobrevivir en esas regiones. Y recientemente, con los telescopios más grandes que tenemos acá en la Tierra, hemos observando a mucha resolución estas regiones, pues hemos encontrado que no, que estas moléculas pueden sobrevivir a esta fuerte radiación, y probablemente es justo por esta estructura del polvo que está allí, ¿no? que las protege. Y, sí, adelante, sigue. Ya, bueno, y hay muchísimos tipos de estas galaxias. Algunas tienen como unos jets que salen perpendiculares al agujero negro, y
hay unas que son muy, muy luminosas, otras no tanto, algunas muy difíciles de ver, algunas más cercanas o más distantes. Pero al final todo esto lo hacen, tenemos que estudiar estas propiedades en toda esta familia de galaxias, así que no lo hacemos un equipo grande, algunas estudian las que son muy luminosas, otros estudiamos las más débiles, otros las que no, más, las que están ahí entre las dos, porque queremos entender cómo evolucionan, al final de cuentas, las galaxias, un poco también junto con lo que Katy hace. Al final de cuentas, lo que queremos entender es cómo se formaron estas galaxias y cómo evolucionan, cómo funciona todo el universo, viéndolo luego como un todo con cada uno de estos trabajos individuales. Muy bien, hablaba Mariela Martínez en Corea del Sur. Flor Alicia. Sí, yo tenía una pregunta en realidad para ambas, y es que, bueno, evidentemente ustedes se dedican a un mundo que está fuera de este, justamente, y son las dos, ambas, son venezolanas. Me gustaría cómo llegaron a el trabajo que tienen ahora. ¿Cuál fue el recorrido que hicieron? Comienzo contigo, Katy. Ya, mira, tal vez de hecho el inicio de ambas, de Mariela y mío, vino del mismo sitio, del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida. Ahí empezamos, yo empecé antes que Mariela es mucho más joven que yo, pero coincidimos por un tiempo allá. Pero esa fue la semilla, al menos en mi caso fue la semilla por donde empecé a estudiar astronomía. En Venezuela no hay astronomía como carrera universitaria. La mayoría de los que somos astrónomos venezolanos estudiamos física con especialización en astronomía, pero el Centro de Investigaciones de Astronomía pues, es un instituto dedicado a la investigación. Por ahí agarramos la especialización. Yo hice el posgrado fuera después, volví a Venezuela y trabajé varios años en el observatorio. Luego ahí fue donde coincidí con Mariela. Entonces, ahí está la semilla, esa fue la semilla, el Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida y el Observatorio Nacional de Llano del Hato. ¿Y tú, Mariela? Bueno, lo mismo, sí, el origen fue el mismo. Yo soy de Mérida y bueno, el observatorio lo visité estando en bachillerato y comenzó mi interés por las ciencias, pues ya lo tenía y luego descubrí que con la física y las matemáticas podía hacer algo tan bonito como la astronomía y dije, wow, bueno, esto suena genial. Ganarse la vida estudiando las estrellas parecía un sueño y realmente pues lo hice desde que estaba terminando el bachillerato porque trabajaba, creo que a ti también, si no me corrige, en el Museo de Astronomía del Observatorio. Allí comencé hablando de divulgación a los turistas sobre astronomía. Y luego, bueno, durante mi carrera universitaria, creo llegó Katy y hice pasantías con ella. Eso fue maravilloso porque llegaba la astrónoma de los Estados Unidos con muchísima experiencia a enseñarnos cosas maravillosas. Yo estaba alucinando, de hecho aprendí muchísimo de ella. Y bueno, ya luego me cambié un poquito a la física atómica, me fui de Mérida al Centro de Investigaciones, al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde trabajé con otros astrónomos venezolanos, pero ya un poquito con la parte más cuántica, digamos, los átomos y estos en las nebulosas de las galaxias. Y luego me fui a México, donde hice mi doctorado. Allí me entusiasmé por las galaxias activas, estos objetos extragalácticos, así que me moví a otro mundo. Y viajé el mundo, estuve en México, viajé por Europa y terminé aquí del otro lado del mundo, en Corea del Sur, trabajando con personas de Japón, de China, bueno, de todos lados por acá, en el estudio de las galaxias activas, de diferentes tipos de galaxias activas. Y ahora, pues estoy ahora, lo que quiero es enseñar ciencia. Qué bien. Todo esto que he aprendido, ¿verdad? Ustedes son definitivamente dos venezolanas universales, literalmente hablando. A ver, Katy, recién entrevisté a el doctor Rodrigo Herrera Camus. Quizá lo conoces porque es astrónomo como tú y está en Chile, pero él está en Concepción. Y con él hablé del asteroide Ryugu, que pasa cerca de la Tierra, tiene 1 kilómetro de ancho y
viene cargado de una serie de elementos que propician la vida. Cuando uno escucha a Mariela con mucho entusiasmo hablar de estas estrellas y de las galaxias activas, y tú también dijiste cuando hablas de las estrellas más antiguas, R.R. Lyrae, están buscando la verdad, el comienzo de las cosas. Eso es lo que ustedes ven en el cielo. Ya que en la conversación con Herrera Camus surgió el tema de la vida, ese asteroide está viajando por allí hecho el loco y traerá elementos de vida. Es decir, hay vida en otras partes. Katy. Esa es la pregunta, eso es lo que todos queremos saber. No lo sabemos, César Miguel. Yo creo que se está buscando, porque obviamente es una de las cosas que está en la mente detrás de todo el mundo, incluyendo los científicos y los astrónomos. Es una de las preguntas fundamentales que esperamos responder, pero no lo sabemos, aún no lo sabemos. Hay teorías que efectivamente ciertos tipos de vida pudiera trasladarse en asteroides, en cometas. Hay teorías incluso que tal vez pudo haber sido el origen de la vida en la Tierra, pero nada confirmado. Hay que seguir estudiando y seguir buscando. Buscar vida en otros, digamos, en otros planetas, como te digo, es como una motivación que siempre nos tiene ahí. Pero hay retos tecnológicos importantes, retos físicos importantes, y básicamente que todas las estrellas están muy, muy lejos de nosotros. El universo es increíblemente grande. Entonces, lo que podemos hacer es ver solamente y ver los poquitos fotones que nos llegan hasta acá, pero bueno, no mucho más que eso, y tratar de sacar de conclusiones de ahí. Entonces, se está explorando la posibilidad de vida. Hay un cambio, digamos, ha habido mucho progreso. Cuando yo era estudiante de astronomía, y empezamos hablando en este foro de los planetas del sistema solar, y efectivamente cuando yo empecé a estudiar astronomía, planetas, había 9 planetas, en ese tiempo se contaba Plutón como planeta, y nada más, y esos eran los planetas, y la gente especulaba, debe haber planetas fuera del sistema solar, pero no lo sabemos. Bueno, hoy en día lo sabemos, ese paso tecnológico ahora lo sabemos. Se han descubierto muchísimos planetas alrededor de muchísimas estrellas. Se han descubierto planetas parecidas al planeta Tierra y a distancias parecidas de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces se especula, ¿puede haber vida en esos planetas? Ese es como el siguiente paso, pero aún no estamos ahí. Estamos tratando de investigar, se estudian las atmósferas de los planetas, tratando de buscar parecidos a la atmósfera nuestra, pero eso, nada confirmado, seguimos estudiando. Muy magnífica la explicación. Flor Alicia. Sí, también tengo una pregunta para ambas y tiene que ver, ustedes se dedican a explorar el mundo fuera de la Tierra a unas dimensiones que son difíciles de entender para cualquier cualquier persona. ¿Qué dice de nosotros, viéndonos desde esas distancias en las que ustedes se mueven, de nosotros los terrícolas, para ustedes? ¿Qué dice esto que ustedes están estudiando? Mariela. Bueno, una de las cosas por las cuales a mí me gusta enseñar astronomía a la gente, en público general, y hablarle a los niños, ¿no?, es porque cuando la gente comprende las dimensiones del universo, nada más del sistema solar, de las estrellas, yo siento que gana un poquito de humildad, y ahí es cuando yo siento que la astronomía tiene un efecto social, ¿no?, que es importante en la sociedad. Yo pienso que siempre cuando la gente aprende un poquito de realmente entender, ganar conciencia de dónde vivimos, de nuestro planeta, de los vecinos, porque estos planetas que estamos viendo allí, ¿no?, que decimos, wow, ¿y eso qué es? Venus. Pero ganas una conciencia espacial, de dónde estás ubicado, y luego ves el universo tan grande, y te das cuenta que eres una cosa tan minúscula, casi nada, una partícula allí. Entonces yo siento que las personas comienzan también a tomar una conciencia del planeta, y decir, como que estamos buscando vida y queremos encontrar esto, pero tenemos tantas limitaciones tecnológicas, es muy bonito explorar el universo y descubrirlo, y claro, todos queremos entender nuestro
sistema, nuestro alrededor, nuestros orígenes. Pero también es importante tener conciencia de dónde estamos, lo que tenemos y lo hermoso que es. Nada más viendo en el sistema solar, ¿no? O sea, el ardiente Venus o el frío Marte. Entonces, la gente creo que aprende a querer un poquito más a la Tierra. Ya lo creo, además la referencia... Punto de vista astrofísico. ¿Y qué dice Katy? La referencia a la humildad es maravillosa. Bien, vamos a cerrar contigo, Katy, ya que eres la mentora de Mariela. ¿Qué ves en el cielo? Esta noche, Marte y Venus. Y todas las noches de tu vida antes y después de esta noche. Hay que ver el cielo. El cielo es la inspiración. Ahí siempre te inspiras. El cielo, y es algo que las ciudades grandes, la modernidad nos ha quitado, porque desde las ciudades grandes no vemos nada. Vemos 3 puntitos en el cielo, los objetos más brillantes. Pero ir a un sitio oscuro, lejos de sitios de luces de la ciudad, y ver un cielo full de estrellas es lo más inspirador que hay para un astrónomo y para cualquier persona del mundo. Así que sí, miren arriba. Una oyente, Chere Ramos Graterol, dice, qué interesante, provoca estudiar astronomía. Bueno, ya tienes una alumna, Mariela. Bueno, me ha dado muchísimo gusto conversar me da mucho gusto conversar con ustedes. Con Katy noté un detalle. Katy, que tiene tiempo en Chile, tiene un dejo chileno en su acento. Pero cuando habló de su formación en Mérida, empezó a hablar merideño de inmediato. Empecé a hablar mucho. Muy bien. Muchísimas gracias, Katy, por habernos acompañado. La doctora Katy Vivas, del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Gracias, Katy. A ti, César Miguel. Y Mariela, un abrazo muy grande desde Chile. Un abrazo para ti, un abrazo para ustedes también allá en Miami. Mariela Martínez, muchísimas gracias. Astrónoma en el Korea Astronomy and Space Science Institute en Daejeon, Corea del Sur. Daejeon. Daejeon, como la... Daejeon, yeah. Casi como la mostaza. Daejeon, Corea del Sur. Muchísimas gracias, Mariela. Bien, ese fue nuestro foro del día de hoy. #alineación planetaria. El reloj nos indica que son las 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:24 de la mañana. Temprano, cuando leíamos las noticias de América Latina, reparamos en esta. Al menos 37 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. En la zona del siniestro, cerca del río Bravo que divide a México y Estados Unidos, se constató decenas de bolsas que contenían los cadáveres de los migrantes que perecieron en el incendio. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial y al momento de leer esto se esperaba que el presidente López Obrador se manifestase en su habitual mañanera. Por lo pronto vamos a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es la ciudad que linda con El Paso, Texas, Estados Unidos, Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en México. Allí en la línea telefónica está el periodista Fernando Quintana. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias, muy buenos días. Les saludo con gusto, con malas noticias desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Somos la frontera con El Paso, Texas, como bien lo mencionas, en donde el día de ayer, alrededor de las 22 horas, se tiene el reporte de una columna de humo en el Instituto Nacional de Migración que se encuentra enclavado justamente frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es la unidad administrativa licenciado Benito Juárez. Esto es con dirección al poniente para ubicar a la audiencia. Al norte, a escasos 200 metros, se encuentra el bordo del río Bravo que divide Ciudad Juárez, Chihuahua con la ciudad
del Paso, Texas, en los Estados Unidos. Ahí, en ese lugar, se encuentra el Instituto Nacional de Migración, un edificio de muchos años aquí en nuestra franja fronteriza, que colinda hacia el oriente con el puente Reforma. Este es un puente internacional que se conoce del lado norteamericano como el puente de la Stanton, del lado mexicano como el puente Lerdo, y que es utilizado por algunas personas de poder adquisitivo alto que pagan para cruzar a los Estados Unidos sin realizar una fila, como todos los que habitualmente lo hacen por diferentes puentes internacionales. Es nada más para dar una referencia de dónde se encuentra este edificio histórico de Ciudad Juárez, que ha fungido como tema migratorio desde hace años, en donde ahí se realizaban pues trámites como pasaporte mexicano, forma 13, formas migratorias. Actualmente el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador lo ha utilizado como un lugar para entregar algunos apoyos económicos, para hacer también las veces de un lugar de trámites de gobierno federal. De la misma manera, en los últimos meses se ha convertido este Instituto Nacional de Migración en un refugio temporal de migrantes centro y sudamericanos. En este lugar, al interior, hay algunas celdas que son utilizadas para retener a migrantes, o para detener a personas o retener a personas que van siendo deportadas del Paso, Texas a Ciudad Juárez, o bien personas que son que están realizando algún trámite para cruzar a los Estados Unidos. Ahí se les proporciona cualquier tipo de ayuda. Ayer, Fernando, de humo. Una pregunta, Fernando. ¿Qué ocurrió? Porque leo que el presidente López Obrador responsabiliza a los migrantes, es decir, le lanza a ellos la culpa. Leo la cita del presidente. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos... Esto tuvo que ver con una protesta que ellos, los migrantes, iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. ¿Ocurrió así, Fernando? El reporte que nosotros tenemos en el lugar de los hechos, y platicando con algunas personas que lograron salvar la vida, centroamericanos, sudamericanos, venezolanos, hondureños, nos mencionan que al interior de este edificio un número de personas se encontraban tras las rejas. Otro número importante de personas se encontraban en el área de no rejas. Ellos, en su desesperación, porque supuestamente se enteran de que pudiera haber algún movimiento de deportación, acumularon colchonetas, acumularon cobijas, cobertores, y les prendieron fuego. Le prendieron fuego, ellos mismos provocaron el incendio, ellos mismos provocaron esta lamentable situación que se registra esta mañana, y durante la noche y la madrugada que trabajaron mucho en el lugar, en el sentido, pues se manejó 37 personas muertas en el lugar, 27 personas lesionadas en el lugar. Hay que agregar 2 personas más que murieron en hospitales para llegar a 39 víctimas mortales. Pero también se tiene ya el reporte esta mañana de manera preliminar de que 17 personas se encuentran en terapia intensiva en diferentes hospitales de la localidad, y 12 personas más se encuentran estables también en diferentes hospitales. Fernando, una pregunta. Entre los migrantes, dijiste centroamericanos y venezolanos, y leí en alguna parte que la mayoría eran venezolanos. ¿Se han identificado las víctimas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Esta mañana nos dan a conocer que un grupo nutrido de salvadoreños son quienes inician con la quema de colchonetas. Eso es lo que se está manejando durante la noche y la madrugada, que un nutrido grupo de las personas que se encontraban en el Instituto Nacional de Migración eran de origen salvadoreño. Pero durante el día de ayer se estuvo haciendo operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
aquí en Ciudad Juárez de invitar a las personas venezolanas que se encontraban en los diferentes cruceros solicitando ayuda económica o vendiendo algún dulce para ayudarse económicamente, los estuvieron invitando a que asistieran al centro migratorio. De manera preliminar, podemos decir que había de diferentes nacionalidades. ¿Cuándo podremos tener un informe más completo y oficial, Fernando? Anoche se dijo que hoy a las 6 de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, se tendría una rueda de prensa, la cual no se ha dado a conocer. Hoy en la mañanera únicamente escuchamos lo que mencionaste, que dijo el presidente de la República en la Ciudad de México, que estamos a miles de kilómetros de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, y aquí el gobierno local y municipal, que encabeza el presidente Cruz Pérez Cuellar, no ha dado un pronunciamiento. La gobernadora del estado no ha mencionado absolutamente nada de manera oficial en público. María Eugenia Campos Galván es la gobernadora del estado de Chihuahua, y estamos a la espera de que se convoque a una rueda de prensa para actualizar números y que den a conocer cómo van los avances y cómo va la investigación, ya que esta fue atraída por la Fiscalía General de la República, haciendo de lado a la Fiscalía General de la Zona Norte, que corresponde al gobierno del estado, hacen a un lado a los fiscales del estado, únicamente se quedaron para coadyuvar, para ser partícipes de la investigación como manera secundaria, pero la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, perteneciente al gobierno federal, es quien se hace cargo de toda la investigación. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, es un gusto, estamos a sus órdenes desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos días. Buenos días. Fernando Quintana, reportero de allí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Supongo muchas familias estarán en vilo en este momento, sabiendo que tienen familiares venezolanos en esa zona, tratando de cruzar Estados Unidos, y no hay información oficial sobre las nacionalidades, identificar a las víctimas. Una pena. El reloj indica 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia, como los abogados de la firma Canelo Fadul Immigration. Ellos tienen más de 55 años de experiencia combinada. Tienen el conocimiento necesario en todas las áreas de inmigración. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Y te van a acompañar en todas las etapas del proceso. Te ofrecen el asesoramiento con tarifas realmente atractivas. Llama a este número, 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, pues la primera consulta es gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:35 de la mañana. Temprano, en nuestro comentario editorial, nos ocupamos de las nuevas balaceras. Balacera en Nashville, balacera en Maryland y este estimado. Tan solo en lo que va de 2023 se han registrado un total de 33 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, de los cuales 13 corresponden a instituciones de educación primaria, las cuales están destinadas a menores de 12 años. ¿Hasta cuándo? Vamos hasta Nipomo, en California, donde está Refugio Rodríguez Rodríguez. Él es jefe de equidad y fondos para la organización Hope and Heal Fund de control de armas en el estado de California. Refugio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
buenos días, gracias por tenerme. Refugio, ¿qué nos puede decir de estos dos tiroteos que tuvimos, uno en la madrugada de hoy y otro en el día de ayer? Pues desafortunadamente sigue siendo situaciones muy comunes en este país y muy particular a este país, y con lo que vemos en términos del acceso de armas, el acceso a armas, es una situación que vamos a ver muy seguidamente en este país. ¿Y no hay manera de contrarrestar, de frenar esto? Pues la realidad es de que lo que nos dice la información, muchas de las encuestas que han hecho tiene que ver con acceso, y después de cada tiroteo que ocurre no estamos viendo ningún cambio político, ningún cambio al acceso. En ciertos casos, como en el estado de Tennessee, como Texas, es uno de los estados donde hay menos restricciones para acceso a armas de alta potencia, como lo que vimos ayer. ¿Qué conoce usted, Refugio, de Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, transgénero, quien llevó adelante el tiroteo en Memphis? Pues se sabe muy poco de la información. Lo que se sabe es que tenía 2 armas de alta potencia, y luego un revólver. 2 fueron compradas legalmente. En la tercera no saben, pero fue modificada. Pero la realidad es de que, de nuevo, X persona, X situación, X tiroteo, todo, hay diferentes factores, pero el factor más importante que podemos controlar es el acceso y restringir el acceso. La verdad es de que las armas que tenía, esas no son armas de recreación o armas para ir de cacería, ni para defenderse. Son armas que fueron creadas para guerra. Entonces, el hecho de que tenemos acceso a ese tipo de armas en este país, cualquier persona en ese estado, después de los 18 años, puede tener acceso a esa arma, es un gran problema. El otro aspecto de que poco hablamos es de que los problemas que tenemos en Latinoamérica también vienen por el acceso de armas y el tráfico de armas, ese tipo de armas que son traficadas a todo Latinoamérica. Entonces, esto no es un problema nomás de este país. Lo que estamos viendo y lo que no podemos conectar es que el acceso y el tráfico, la creación de estas armas, está causando muertes por todas las Américas y no nomás en estos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, pero también son traficadas a muchos otros lugares. ¿Qué impide que se tomen medidas drásticas y efectivas para tener el acceso a este tipo de armas? El dinero, obviamente, como lo vemos en muchos países. Hay mucho dinero de por medio en términos de las compañías que fabrican esto, las personas que venden estas armas, y el dinero que es que también se reparte en forma de asistencia política a las personas que están corriendo para diferentes oficinas estatales y federales. Ya. Refugio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti. Refugio Rodríguez es el jefe de equidad y fondos de la organización Hope and Heal Fund de control de armas en California. Y la información que me pasa Flor Alicia, el asesino en Tennessee, en Nashville, es es transgénero, se presenta como Audrey Elizabeth Hale, transgénero de 28 años, fue abatida por las autoridades
era exalumna del colegio y dejó 3 niños muertos y 3 adultos. Fue abatida finalmente. En fin, 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar, Flor Alicia? César, el Ministerio Ruso de Defensa afirmó hoy que había derribado un cohete estadounidense de largo alcance GLSDB. Primera confirmación que estas municiones fueron entregadas a Ucrania, esenciales para Kiev en su próxima contraofensiva. La defensa antiaérea, dijeron, derribó 18 cohetes del sistema HIMARS y un cohete guiado GLSDB. Este tipo de cohetes son municiones de pequeño diámetro y alta precisión fabricados por el estadounidense Boeing y el sueco Saab. Pueden volar hasta 150 kilómetros y alcanzar posiciones rusas, especialmente depósitos de armas, lejos de las líneas de frente. La entrega en junio de 2022 al ejército ucraniano de sistemas de lanzacohetes móviles de alta precisión HIMARS con municiones de un alcance de 80 kilómetros permitieron a Kiev atacar las reservas del ejército ruso e infligir duros reveses a Moscú para arrebatarle amplios territorios del sur y el noreste de Ucrania entre septiembre y noviembre pasados. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día de la Torta Selva Negra. El Día de la Torta Selva Negra comenzó a celebrarse en Estados Unidos y en la actualidad cada vez más países se suman a esta celebración tan deliciosa. Los venezolanos, sobre todo los del centro, conocemos mucho la torta Selva Negra porque es muy popular en la colonia Tovar. Sí. Esta es una torta de la ciudad de Baden. Ahora, miren qué curioso. Hoy es el Día de la Torta Selva Negra y aquí en Estados Unidos es el Día Nacional de los Triglicéridos. O sea que no se puede comer la torta. ¡Qué dolor! 28 de marzo, Día Nacional de los Triglicéridos, destaca uno de los factores clave para un estilo de vida saludable. Y tal día como hoy, don Mario Vargas Llosa está cumpliendo 87 años. Ha tenido una vida muy agitada, sobre todo en los últimos tiempos. Su ensayo, donde criticaba el mundo del espectáculo y la fatuidad, de alguna manera irónica le llevó a entrar en ese mundo. Pasó de ser un personaje de novela del mundo de la literatura y la política para ser un personaje del mundo de la frivolidad. Salió de la revista Letras Libres para entrar en la revista Hola, gracias a esta señora Presley, ¿no? Pero después terminó con la señora Presley y bueno, Presley, bueno, y le dan lo hacen miembro de la Academia Francesa. El único escritor no francés o no de habla francesa. Hoy está cumpliendo 87 años y por allí sigue. 10:48 de la mañana. Este es el momento en que el programa cambia de nombre. Pasa a ser el programa de don Fernando Arriaza. Fernando. Un gusto, César Miguel. Caramba, qué honor. Nos estamos acostumbrando. No, por mí encantado. Mira, Fernando, tenemos el US Open, ¿no? Y leo aquí Miami que el Miami Open. Sí. Tras recuperar el número 1 del mundo en Indian Wells, Carlos Alcaraz busca el pase hacia los cuartos de final en el Miami Open. Este es el muchachito español fenómeno. El muchachito de 19 años, Carlos Alcaraz, sí, volvió el número 1 en Indian Wells, lo ganó. No pudo participar Novak Djokovic. Todavía hay pues las situaciones de ingreso al país para los no vacunados y ha perdido estos 2 Masters 1000 el serbio. No jugó Indian Wells, no está jugando en Miami. Ganó Australian Open, recuperó el número 1 Djokovic, pero ahora está perdiendo muchos puntos. Y Alcaraz, a sus 19, ha retomado el número 1. Ya hizo historia como uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar esa posición
de la ATP y está invicto acá en Miami. Él ganó el torneo del año pasado y hasta ahora ha jugado un tenis demoledor. Pero este partido contra Tommy Paul de hoy no es fácil. Tommy Paul le ganó en el torneo reciente que jugaron y a este estadounidense que no es de la next gen que llaman, no es de la nueva generación, de los más prominentes, no está junto a Taylor Fritz o Frances Tiafoe, que por cierto perdió ayer acá en el Miami Open. Él lo llaman el mata españoles porque no puede un español en la cancha porque lo liquida, incluso a Rafael Nadal. Entonces no la tiene fácil Alcaraz en el partido de hoy. Decreto de guerra muerte. Sí. Algo así. Qué barbaridad. Bueno, y de ganar entonces Alcaraz hoy, si no lo mata el mata españoles. Avanza cuartos de final, esperando por el rival. Por aquí vienen Jannik Sinner, el italiano, que está jugando muy bien. Está Daniil Medvedev, que pasó por walkover. Su rival no se presentó por una lesión. Y el ruso es un rival muy, muy duro. Quedan varios jugadores de calidad en el draw. Pero sí, todo parece muy bien encaminado para Alcaraz. La temporada se está fortaleciendo y ya viene la temporada de arcilla, para la cual, por cierto, hoy puso un post Rafael Nadal entrenando durísimo para regresar el español en su superficie predilecta. Claro, donde se crece. Y una pregunta, pasando a este deporte que es lo que más nos interesa, pasando a la pelota. Es curioso porque en Venezuela y en Cuba también al béisbol se le dice la pelota. Sí, correcto. Es decir, el fútbol usa pelota, el tenis usa pelota, el fútbol americano usa pelota, pero la pelota es el béisbol. Y lo entendemos perfectamente entre nosotros. ¿Cómo va el Spring Training? El Spring Training está llegando a su final. Ya los equipos están terminando de diseñar sus rosters para comenzar la temporada, para el Opening Day. Vamos a tener a 3 venezolanos el día inaugural como abridores, a Pablo López, el ex Marlin, que pasó a los Mellizos de Minnesota en el cambio por Luis Arraez, y otros 2 novatos que dolieron un poco en Miami porque creo que dieron demasiado para recibir a Arraez y entregar a López. Será el abridor del día inaugural por los Mellizos. Va a estar Eduardo Rodríguez como abridor por los Tigres de Detroit y va a estar Germán Márquez como abridor por los Rockies de Colorado. Y hay además 3 dominicanos también como abridores el día inaugural. Sandy Alcántara, el as de los Marlins y el Cy Young, va a estar en un duelazo contra Max Scherzer en la visita de los Mets acá al Lone Depot Park. Vamos a ver si hay algún ambiente más o menos similar al clásico y que los Marlins, seguramente el día inaugural van a meter mucha gente. El tema es después, pero la temporada se perfila muy, muy interesante. Bueno, por lo pronto vamos porque Barbarita es de los Mets. Ah, caramba. Ella, como bien. es neoyorquina, y para llevarle la contraria a su papá, es de los Mets. Fernando, muchísimas gracias. Siempre un gusto, siempre a la orden. Ya lo saben, este es el espacio de Fernando Arriaza. Mañana a la misma hora. Ya en breve vuelve Fernando. Mil gracias. El reloj nos indica 10:52 de la mañana. Y bien, con Phil Collins nos vamos ya por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.